Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Un día, unas horas saturadas con las imágenes que provienen del poder, el famoso Pacto de Mayo que el presidente Milei firmó el 9 de julio, las imágenes de Tucumán, donde la mayor parte de los gobernadores de todo el país estuvieron ahí, con frío, todos vestidos de la misma manera, con el mismo color. Estuvieron 18 gobernadores de todo el país y Milei anunció ahí un cambio de época, algo que el presidente viene vendiendo, por supuesto, desde que asumió el poder en diciembre pasado. Aprovechó además para reclamarle a muchos gobernadores que tienen demasiados empleados provinciales, que hay una relación de 5-1 entre los empleados que dependen de la provincia y los empleados que tiene el Estado Nacional. Pero es interesante repasar la lista de los gobernadores que estuvieron ahí, además de los 10 gobernadores de Juntos, de lo que fue Cambiemos en su momento, la oposición más cercana al gobierno de Milei. Estaba también Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, de un peronismo no kirchnerista, de un peronismo que está por fuera de Unión por la Patria, y también había gobernadores de lo que hasta hace 5 minutos era Unión por la Patria, el Frente de Todos. Hay que destacar ahí primero, obviamente, a Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, pero también a Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, que hace un año aproximadamente fue uno de los máximos responsables de que Sergio Massa se convirtiera en el candidato de unidad del Frente de Todos. Vino en ese momento Jalil a Buenos Aires, junto con Quintela, el gobernador de La Rioja, convencieron a todos de que Massa tenía que ser candidato. Hoy Jalil es el principal aliado de Milei en el peronismo, junto con Jaldo. Son los dos gobernadores más cercanos a Milei, absolutamente alineados con la Casa Rosada. El otro es Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Todos ellos estuvieron en Tucumán, los pudimos ver. Hay una fisura que empieza a verse en el peronismo. Jaldo, Sáenz, también Jalil. No estuvo Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, pero porque en este momento en Santa Cruz está muy complicada la situación con el frío, con la nieve, con los caminos. Pero si no hubieran sido 19 los gobernadores, quienes no fueron, es un dato también importante. Por supuesto Kicillof, por supuesto Quintela de La Rioja, Silioto de La Pampa, Melella de Tierra del Fuego y Gildo Infran de Formosa. 5 gobernadores de 19 le dijeron que no al frío de Tucumán, al Pacto de Mayo en julio. Esa es toda la resistencia institucional que hoy existe, por lo menos a nivel de los gobernadores. 5 de 24. Por eso digo, el peronismo que empieza a tener desprendimientos en un contexto donde las cosas no están saliendo demasiado bien para el gobierno de Milei, donde hay problemas en todos los planos. Sin embargo, la mayoría de los gobernadores prefiere negociar por su cuenta, o tiene miedo a algún tipo de represalia, o consigue algún tipo de beneficio, pero son como, lo dijo el presidente en algún momento, no refiriéndose a ellos, pero sí a la oposición, son sommeliers del ajuste. Discuten las comas del programa de Milei, no discuten el proyecto de fondo del presidente Milei, de la Libertad Avanza, de la ultraderecha de gobierno. Estuvo Mauricio Macri también con alguna queja, vino desde Madrid, se volvió a ir. Milei parece que no lo trató como él esperaba, pero estuvo junto con Rodríguez A, otra figura muchas veces impredecible de la política argentina, los gobernadores, 2 expresidentes, y no estuvo, este sí es un dato importante para lo que viene, la Corte Suprema de Justicia. No estuvo Horacio Rosati, no estuvo Carlos Rosenkrantz, no estuvo Maqueda. Los jueces que le pueden traer algún dolor de cabeza al gobierno de Milei cuando pretenda avanzar con una reforma de la Corte. En estas horas se habla ya no solo del hijo, ya no solo
de García Mansilla, sino que se habla de una ampliación de la Corte, de un acuerdo con la oposición, de tener 9 miembros de la Corte. Pero queda de este Pacto de Mayo la postal de una Corte Suprema, lo que en algún momento se llamaba la Corte Peronista. Bueno, esa Corte está lejos de Milei o busca tomar distancia de Milei. Después vino el desfile de las últimas horas, en el Día de la Independencia. Pasaron muchísimos años. Argentina, obviamente, hoy es otra. Cuesta hablar del Día de la Independencia en Argentina. Pero hay algo que, si uno quiere, funciona como hilo conductor. En el acta original de la Independencia, en el manifiesto del Congreso de las Provincias Unidas del Sur, aparecía una frase: fin de la revolución, principio del orden. Bueno, es lo que está intentando llevar adelante Milei en otro contexto, con otros principios, con otros objetivos, porque, claro, Milei está más cerca de las relaciones carnales que de declarar la independencia, pero sí está buscando instaurar un nuevo orden sobre las cenizas del sistema político que ayudó y mucho a que Milei llegara en tiempo récord desde los estudios de televisión a la Casa Rosada. El presidente quiere construir un nuevo orden, primero con el megadecreto, con la ley bases, con su discurso refundacional, con la consigna de que no hay plata, con la doctrina del ajuste fiscal que comparte casi toda la clase política, con el programa recesivo Paz de los Cementerios, con el que busca Milei bajar la inflación en la Argentina. Mucho de lo que Milei trajo a la política y la dirigencia política, que facilitó su ascenso, hoy no le discute. Ahí está un poco el nuevo orden que pretende aplicar Milei, instaurar Milei. Habló el presidente en Tucumán de un cambio de época. Bueno, sobre todo este cambio de época lo que tiene es mucho de show. Ya lo sabemos, lo vemos a Milei viajando al exterior en forma permanente, pero hoy con el desfile militar también hubo un capítulo más del show con el que Milei acompaña esta idea de instaurar un nuevo orden. El desfile militar, donde vimos tanques, aviones, donde vimos a las Fuerzas Armadas otra vez en la calle, veteranos de Malvinas, unidades del ejército, una puesta en escena sorprendente, 62 aviones, sorprendente para un gobierno que dice que no hay plata, y Victoria Villarroel, que no estuvo en Tucumán, aparentemente por un cuadro gripal o porque no quiso tomar frío, la vicepresidenta, sí estuvo hoy en el desfile junto a Milei. Bueno, lo vimos, los dos entraron a un tanque de guerra, parte del show de La Libertad Avanza, en un marco más propicio para Villarroel que para Milei. Milei se lo vio muy contento hoy con Villarroel, muy a gusto hoy con Villarroel en el desfile militar. No así se la vio a Karina Milei. Si uno miraba la cara de Karina Milei, bueno, era una cara de alguien que estaba muy a disgusto al lado de Villarroel. Quizá no le gustó a la secretaria general de la presidencia, al jefe, que Villarroel se haya ausentado ayer y que hoy haya sido una de las estrellas del día. Pero todo esto, todas estas imágenes que transmite el poder, hablan del intento del gobierno de Milei de instaurar ese nuevo orden, también de las contradicciones que hay en las fuerzas que hoy están gobernando la Argentina, las contradicciones que hay en el gobierno, pero también las contradicciones que hay con aliados importantes, como puede ser el expresidente Mauricio Macri. Y después, adentro del gobierno, bueno, Karina Milei, una figura central del triángulo de poder, hoy con una energía negativa, algo no le gustó. También lo vimos antes a García Cuerva, que es el arzobispo de Buenos Aires, en el Te Deum del 9 de julio, con un mensaje que no debe haber caído muy bien en la Casa Rosada, un mensaje donde García Cuerva, que es un hombre de Bergoglio, puesto ahí por Francisco, bueno, pidió lo imposible, ¿no? Un plan económico en el cual todos sean incluidos en esta Argentina, bueno, algo que claramente no está pasando. A muchos les falta el termómetro social
de saber lo que viven los argentinos de a pie. Dijo García Cuerva, Milei estaba en primera fila, hubo algún comentario de la Casa Rosada después despectivo, en off the record, con respecto a este comentario, pero también la voz de la Iglesia que tiene presencia en lugares donde la crisis está pegando y fuerte, donde el ajuste está pegando y fuerte. También Milei está en estas horas atravesando una situación límite con las reservas del Banco Central. En este mismo 9 de julio, donde vimos el desfile militar, donde vemos al presidente eufórico, el gobierno se está debilitando cada día más. Al mismo tiempo que Milei intenta o instaurar un nuevo orden, el gobierno se debilita porque se queda sin reservas. Tuvo que ser un 9 de julio, por alguna razón, el día en el que el gobierno de Milei tuvo que pagar el primer vencimiento de deuda. 2.600 millones de dólares pagó este 9 de julio el gobierno de Milei, de una deuda reestructurada por Guzmán en 2020. Es el primer vencimiento de capital, porque hasta ahora se habían pagado sobre todo intereses. Y el gobierno de Milei, por supuesto, decidió ni reestructurar esa deuda, ni renegociar con los bonistas, sino pagar cash como pagó, quedándose sin reservas, debilitándose. Decidió cumplir con los bonistas. Milei, vuelven a caer las reservas del Banco Central, y esto no se puede desligar de lo que está pasando en los mercados, con un riesgo país que vuelve a subir. Habrá que ver cómo sigue esta semana. La asunción de Sturzenegger, más allá de las sonrisas con Caputo, de las fotos de que Caputo y Sturzenegger nos dicen que se llevan bárbaro, la asunción de Sturzenegger no calmó la ansiedad de los mercados. Siguieron subiendo los dólares paralelos, siguió subiendo el riesgo país, siguió aumentando la brecha, y sobre ese cuadro el gobierno se debilita porque decide pagar deuda. Es la primera vez, insisto, que se paga vencimiento de capital cuando la brecha cambiaria está otra vez al 50%. Y en julio viene además, julio, agosto, hasta septiembre, una montaña de vencimientos de deuda. Solo en julio va a haber que pagar 3.600 millones de dólares más, además de los que pagó hoy, los 2.600 millones de dólares que pagó hoy el gobierno de Milei. Y lo que cuesta muchas veces, y me parece un dato central, es ligar el sacrificio que está haciendo obviamente la mayoría de la sociedad argentina con este pago de deuda que hizo hoy Milei. Me decía alguien que conoce la dinámica, bueno, todo el ajuste se hizo para pagar esta deuda, este vencimiento de capital, todo este sacrificio que el presidente elogia, que la sociedad argentina está haciendo, una sociedad sobreajustada, una sociedad con salarios pulverizados, una sociedad que empieza a sufrir la recesión, el desempleo. Bueno, todo ese ajuste va en parte para pagar esta deuda que hoy pagó el gobierno de Milei. Por eso cuando Caputo desafía al mercado, resiste la devaluación, bueno, en el mercado un poco se ríen porque ya están cobrando la deuda que en este caso venía del gobierno del Frente de Todos, venía del gobierno de Mauricio Macri. A 7 meses de la asunción de Milei, casi lo que uno ve es que el modelo del presidente ya está agotado. Por lo menos así lo ve el Fondo Monetario Internacional, por lo menos así lo ve también gran parte de los actores del mercado, los que están presionando por la devaluación, los que están presionando para que Caputo acepte algún tipo de unificación del tipo de cambio. Y más allá de ese orden ficticio, de ese orden escénico que transmite Milei en este 9 de julio, lo que se reclama es que empiece ya una nueva etapa, quizá con otras figuras. Por eso hay que ver la reacción del mercado con la asunción de Sturzenegger, un académico, alguien que tiene una trayectoria distinta a la de Caputo, pero que cada vez que estuvo en el gobierno la chocó Federico Sturzenegger, es la tercera vez. Habrá que ver cómo reaccionan, si se calman los mercados en los días que vienen o si profundizan la presión por una devaluación. La economía real ya sabemos cómo está. Recesión, pérdida de puestos de trabajo. Hablaba la semana pasada de los despidos en Techín,
Y hoy un dato de la CAME que habla de cómo les está yendo a las pymes con el gobierno de Milei. Las ventas minoristas cayeron 21,9% en junio, en relación a 2023 casi 22%, acumulan una caída de 17%. Las ventas minoristas en lo que va del gobierno de Milei, en el primer semestre estamos a años luz de la recuperación en B, que vendía hasta hace un tiempo el gobierno, ya hace rato que no se habla de recuperación en B. Dice CAME, las ventas de alimentos bajaron 26% en junio, también interanual. Estamos hablando de lo más básico. La gente compra menos cantidades, muy selectivamente, se remite a los productos necesarios, cambia primeras marcas por segundas y terceras y aprovecha las ofertas en todo lo posible. Aún así, cayeron 26% las ventas de alimentos en junio con respecto al año pasado. Y en el otro extremo de la pirámide social, claro, no todos pierden, algunos están ganando y mucho. Hay que mirar un informe que recomiendo del Centro Cifra, junto con el área de Economía y Tecnología de Flaxo, que habla del salto formidable, violento en la rentabilidad de las empresas más grandes de la Argentina. Las 23 empresas más grandes de la Argentina están teniendo una rentabilidad que algunas no tuvieron en los últimos 25 años. El estudio de Cifra y de Flaxo mide los niveles de rentabilidad de 23 grandes empresas en base a información pública, información que las empresas difunden en la bolsa de valores, y estamos viendo en ese informe que 10 empresas tienen un nivel de rentabilidad que superó el 40% en el primer trimestre de 2024. ¿Cuáles son esas empresas? Bueno, las ganadoras de todos los tiempos. Primero, Aeropuertos Argentina 2000. Tuvo un nivel de rentabilidad del 80% sobre sus ventas en el primer trimestre del año. Aeropuertos Argentina 2000. El ex empleador de Javier Milei, de Eduardo Urnequian. Después, Metrogras, donde es socio YPF con la corporación de Vila Manzano. 74% de rentabilidad en el primer trimestre del año. Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, 68% de rentabilidad en el primer trimestre del año, mientras otros pierden, ¿no? En la Argentina, por supuesto. También Aluar, de la familia Madanes, 52%. El laboratorio Richmond, 51% de rentabilidad, de Marcelo Figueiras. Con 51% de rentabilidad también aparece Mirgor, de Nicolás Caputo, el amigo del alma del presidente. Arcor, un 50% de rentabilidad tuvo en el primer trimestre. Ternium, de Paolo Roca, 49,6%. Loma Negra, de 45%, el aumento de su rentabilidad de capitales brasileños. Y el Banco Macro, infaltable, de la familia Brito, 44,9%. Son los super ganadores, así lo dice el informe, de la era Milei. 17 de esas 23 empresas, mencionamos 10, pero 17 de esas 23 empresas más que duplicaron su nivel de rentabilidad entre este primer trimestre y el primer trimestre de 2023. Ganaron estas empresas incluso cuando cayeron sus ventas, en muchos casos, producto de la recesión. Venden menos pero ganan más. ¿Cómo hacen, no? La fórmula del éxito que cualquier argentino o argentina quisiera conocer. En muchos casos ganaron pese a que cayeron sus ventas, obviamente porque trasladaron la mega devaluación de Caputo del 118% a los precios, y en otros casos también ganan mucho porque los salarios que pagan están muy deteriorados. Pierden con la devaluación, por supuesto, los asalariados, ganan las grandes empresas de la Argentina. Y dice el Centro Cifra, dice Flaxo, esto es parte de una profunda redistribución regresiva del ingreso, cuya dimensión y desenlace es todavía desconocido. Claro, una violenta transferencia de ingresos que está de fondo, es la escena de fondo, la que quizá no se ve todos los días, pero la que siente en el bolsillo la mayor parte de la población y la que deja grandes ganadores en la Argentina de Milei. Un Milei que avanza con, como decíamos, una resistencia institucional muy escasa frente al ajuste más grande de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque vienen de fracasar dos gobiernos de distinto signo, el de Macri primero, el del peronismo unido
Después, el del peronismo, sobre todo, también fue una máquina de legitimar el ajuste de shock. El de Macri fue el que dejó la deuda, que ahora se está pagando, en paralelo al sacrificio que hace gran parte de la sociedad. Y detrás de este orden escénico, de este orden ficticio, de este orden impostado que se pudo ver muy claramente este 9 de julio, detrás de los gobernadores que chuparon frío en Tucumán para firmar el plan de Milei, lo que se puede ver es este orden que el presidente trata de imponer. Es un sistema enriquecedor para una minoría, para un grupo de pequeñas empresas, un grupo selecto de ganadores, y un sistema también empobrecedor, como decía el presidente, el que está imponiendo el gobierno de la Libertad Avanza, para una mayoría que ve cómo sus ingresos quedan atrapados en la licuadora que puso en marcha el presidente. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.